Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, en donde en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con esta nueva versión del comprobante fiscal digital por Internet en su versión 4.0. El día de hoy, pues bueno, no tendremos invitado. Nuestro querido amigo Jesús Milla tuvo un compromiso, pero voy a estar con ustedes al frente de esta transmisión para poder pues interactuar y resolver las preguntas que puedan llegar a tener en el transcurso de la plática que vamos a llevar a cabo con este tema. Me parece que es fundamental mantener pues esta revisión, corrección y sobre todo correcta emisión del comprobante, porque ha sido un elemento que la autoridad ha utilizado para fiscalizar y verificar que los contribuyentes han cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, en este sentido, vale la pena pues poner mucha atención en los puntos que pueden resultar o que pueden provocar algún conflicto entre la apreciación que tiene la autoridad de las operaciones que realizó el contribuyente y las que verdaderamente fueron realizadas. A través del comprobante, pues la autoridad se da cuenta de muchas de las operaciones, actos o actividades que se llevaron a cabo y por supuesto con eso puede determinar o detectar errores u omisiones en el pago de alguna contribución. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados en este momento en vivo. Voy a utilizar una presentación, en unos momentos más nos van a poner para poderla compartir con todos ustedes. Y por aquí ya tengo a pues bastantes personas conectadas. Ojalá nos puedan ayudar a compartir esta transmisión, sobre todo porque me parece importante que pues todos ustedes también puedan colaborar con sus preguntas y podamos resolverlas. Adriana Luciano, Daniel Torres, Jesús Oporto, Yesel Cardona, Isa Abeleira, pues muy buenos días a todos los que están conectados. Ya somos 66. Ojalá y nos puedan ayudar a compartirla para que podamos ser más en esta breve transmisión de 1 hora. Como saben ustedes, todos los viernes a las 10 de la mañana, esta Comisión Fiscal de la Asociación pues lleva a cabo estos programas que les llevan a todos ustedes información que esperamos les sea de gran utilidad. Pero bueno, como primer punto, no olvidemos que pues esta versión 4.0 se convirtió obligatoria y como única versión a partir del 1 de abril. Es decir, hasta el 31 de marzo de este año, que ya corrieron algunos meses, pudimos todavía emitir comprobantes en la versión anterior. Sin embargo, a partir del 1 de abril, la única versión aceptable, la única versión que podemos utilizar es la 4.0. Esta versión deriva de la última modificación que se hizo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Evidentemente tenemos que revisar en qué consistieron esas modificaciones y por lo tanto podremos entender por qué ahora el comprobante, por ejemplo, global me pide la información del mes, el año en el que se llevó a cabo el ingreso o en el que se obtuvo el ingreso. Entonces, hay muchas modificaciones que se dieron a cabo en 2022 y que atendieron a esta nueva versión del comprobante fiscal digital por Internet. Hay otro tema también que tiene ya alrededor de 15 días que dejó de estar vigente, esta facilidad que en miscelánea nos permitió la autoridad, que consistió en que el recibo de nómina, los CFDIs que se le entregan a los trabajadores, podían emitirse en la versión 3.3 y con el complemento 1.2. Esto estuvo vigente hasta el pasado 30 de junio. Es decir, a partir de este mes, a partir del 1 de julio, pues todos los recibos de nómina deben estar timbrados con la nueva versión, tanto del comprobante como del complemento. Esto creo que es muy importante, sobre todo porque quienes tienen que actualizar sus programas, quienes tienen que actualizar sus sistemas informáticos, deben estar al pendiente de poderlo realizar. El no emitir un comprobante de nómina, pues implica la no deducibilidad de todo el concepto que se está incluyendo dentro del comprobante. Recordemos que
En el recibo de nómina timbramos el salario que se le paga al trabajador y todas aquellas prestaciones también que derivan de la relación laboral, como son aguinaldo, primas vacacionales, dominicales, tiempo extraordinario, previsión social y conceptos que se pagan con motivo de la separación, como son las indemnizaciones, la prima de antigüedad, entre otros conceptos. Entonces, si yo no timbro un comprobante de nómina en el tiempo, en el plazo establecido por las disposiciones fiscales, pues voy a tener en peligro la deducibilidad de ese concepto que estoy pagando a mis trabajadores. Pero bueno, este es un punto también importante y sobre todo que me imagino que ya muchos de ustedes lo deben de tener pues ya muy bien digerido. Ahora, les comentaba al principio de la plática que la autoridad fiscal ha utilizado pues este comprobante, este documento digital que nace en el año 2014, pues para verificar que los contribuyentes hayan cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales. Evidentemente, el comprobante contiene mucha de la información que la autoridad necesita y que desea tener para verificar que he pagado correctamente el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, especial sobre producción y servicio, pero también para otras autoridades, ejemplo, el Seguro Social y el Infonavit. El recibo de nómina contiene pues toda la información que requiere el Infonavit y el IMSS para verificar que se estén cubriendo correctamente las cuotas obrero-patronales y que se está haciendo una correcta y debida integración al salario base de cotización, que es la base sobre la cual se pagan las aportaciones de seguridad social. Entonces, vean ustedes que el comprobante no solamente en nuestra época, en estos tiempos actuales, no solamente nos sirve para fiscalizar, o más bien, no solamente nos sirve para comprobar operaciones, para acreditar la propiedad de bienes, sino a terceros, como son autoridades, pues les sirve, les funciona muy bien para poder fiscalizar. No sé cuál sea su opinión, pero en la mía, el comprobante fiscal digital le ha servido o le ha sido de más utilidad a la autoridad que la propia contabilidad electrónica que nace también en esa misma reforma del año 2014. ¿Cuántos de ustedes no envían cada mes su contabilidad electrónica y cuando les llega una carta invitación por diferencias o una invitación a estos programas de vigilancia profunda, digan ustedes cuántas de esas que les han llegado se hace referencia a que la diferencia detectada por la autoridad deriva de la contabilidad electrónica? En mi práctica profesional, ninguna ha llegado con diferencias derivadas de la contabilidad electrónica enviada por los contribuyentes. Entonces, es pues muy importante verificar cómo es que estoy emitiendo los comprobantes fiscales, si es que mi área de facturación lo está haciendo correctamente, pero también las áreas de compras o quienes se encargan de recibir los documentos, es muy importante verificar que estén con todos o que cuenten con todos y cada uno de los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. ¿Qué información tiene el CFDI? El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, así como las demás leyes que obligan a emitir comprobantes, pues evidentemente nos obligan por los actos o actividades que realizamos. Es decir, si yo enajeno bienes, si yo presto servicios, si otorgo el uso o goce temporal de bienes, si importo bienes del extranjero, pues se tiene que emitir un comprobante fiscal digital. En este último caso, pues sabemos que el pedimento aduanal pues contiene toda esa información que la autoridad necesita para verificar que la mercancía que se introduce a nuestro país pues cumple con requisitos. Entonces, pues ya la autoridad puede detectar cuándo enajené, cuándo presté servicios, cuándo otorgué el uso goce temporal de bienes. Pero recordemos también que el impuesto sobre la renta, que es esa contribución que se paga por obtener ingresos, es decir, cuando alguien tiene una modificación positiva en su patrimonio, debe de pagar el impuesto sobre la renta, pues también nos obliga a emitir un comprobante por ese ingreso. Automáticamente, al momento de expedir un comprobante, pues estoy manifestándole a la autoridad que existe objeto y un sujeto que va a estar obligado
a calcular, a determinar y por supuesto a pagar un impuesto por esa operación que realizó, o más bien por ese ingreso que obtuvo. Entonces, vean ustedes que son importantes todas estas pues precisiones que en algún momento también las hemos comentado. Estamos obligados a emitir comprobantes por las retenciones. Y fíjense que ahí involucra a dos sujetos, al que retiene y tiene que pagar esa retención, pero también a aquella persona que obtuvo un ingreso o realizó un acto o una actividad por la que debe de pagar un impuesto, pero que se le retuvo. Entonces, es muy claro que aquellas personas que retienen impuestos de terceros y no los enteran en tiempo o no los enteran simplemente, va a ser muy sencillo o es muy sencillo que la autoridad detecte cuando son omisos en el pago de esas retenciones. Las sanciones que se generan por omitir el pago de una retención, tanto las económicas como las pecuniarias, son mucho más altas que alguna otra contribución a cargo del propio contribuyente. Es decir, las multas son más elevadas cuando omitimos el pago de una retención. Entonces, esto pues es muy importante considerarlo. Voy a ver por aquí algunas preguntas. Voy a ver por aquí algunas preguntas. Viri Hernández, buenos días. Viri Moreno, excelente día. Sergio Pérez dice gracias por la invitación. Leo Chávez, gusto en saludarle. Muy buenos días a todos. Juan Carlos Hernández, buen día. Sandy Cibrón, Montserrat Medrano, buenos días. Perita Fons y bueno, todos los que están conectados en vivo. No veo por ahí preguntas. Ojalá y me puedan ayudar a compartir esta transmisión. Por supuesto que estamos hablando de temas fiscales, estamos hablando de temas que seguramente a muchos de ustedes les harán de interés. Pero bueno, una de las reformas que tuvimos en el año 2022 fue el hecho de que en los comprobantes fiscales se tiene que mencionar, se tiene que señalar si las mercancías se exportan, ya sean objeto o no de enajenación, fuera o dentro del país. Uno de los cambios que ustedes seguramente observarán dentro del aplicativo que utilicen para la emisión de su comprobante es el hecho de señalar si la mercancía se exporta y si se exporta, si es de forma temporal o definitiva. Hay mercancía que sale del país definitivamente, pero también hay alguna otra que sale para sufrir algún proceso de transformación o reparación y retorna al país. Y ese retorno que se hace de mercancías que salen temporalmente, pues puede implicar también un incremento en su valor. Recordemos que la ley del impuesto al valor agregado también obliga a pagar el impuesto sobre esa modificación que sufre esa mercancía que sale del extranjero y retorna con valor agregado aquí en nuestro país. Entonces, importante que todos ustedes lo puedan considerar y lo puedan tomar en cuenta. Este es pues, uno de los cambios que ustedes seguramente van a observar o ya observaron desde que están utilizando esta versión 4.0 del comprobante. ¿Qué va a detectar la autoridad? Pues por supuesto que si hay mercancía que sale, si sale definitivamente o sale temporalmente y va a regresar probablemente con algún valor agregado. Ahora, muchos contribuyentes en el transcurso que ha estado vigente la versión 3.3 y 4.0 del comprobante y este denominado complemento para recepción de pagos, pues han tenido grandes problemas, sobre todo porque no todos los obligados a emitir comprobantes emiten el complemento o el comprobante con el complemento de recepción de pagos. Recordemos que el propio código en su artículo 29A obliga a que cuando la operación se cobra en parcialidades o en un pago único, pero de forma diferida, posterior a la emisión del comprobante original, pues se tiene que emitir un comprobante por ese pago parcial o por ese pago único diferido que se hace posteriormente. ¿Con qué intención? Pues por supuesto, con la intención de que la autoridad quiere verificar cuándo es que la contraprestación o el precio del acto jurídico se cobró y por, y por consecuencia, en qué momento se causan aquellas contribuciones que se determinan conforme a un, digámosle así, un flujo de efectivo. Ahora,
muchos tienen el problema o se han enfrentado ante el problema de que no todos los obligados emiten el complemento o no lo emiten en tiempo. Recordemos que tenemos todo el mes para emitir el complemento y unos días adicionales del mes siguiente para poderlo hacer. Quien paga tiene el derecho a solicitar ese comprobante y quien cobra tiene la obligación de expedirlo. Esto lo establece este artículo 29 del código en su primer párrafo. Quien cobra está obligado a emitir un comprobante por ese cobro y quien paga también debe de solicitar ese comprobante por el pago que recibe. Entonces es muy, muy importante que pues ustedes de alguna manera ejerzan ese derecho porque uno de los puntos que en lo personal me preocupa es el hecho de que si yo pago, eh, implica también otras situaciones que van a influir en la determinación de una contribución. Me explico. Vamos a suponer que yo pago por la adquisición de bienes o por servicios y ese pago lo voy a hacer parcial o de forma diferida. Cuando yo pague, voy a tener derecho probablemente a la deducción, si está condicionada al pago, pero también al acreditamiento del impuesto al valor agregado, y esto conforme al artículo cuarto y quinto fracción tercera de la ley del IVA. El comprobante de pago ampara cuándo fue que yo erogué, implica o ampara el momento en el que yo pagué el impuesto al valor agregado y cumplí con el requisito que establece la fracción tercera del artículo 5 de la misma ley. Si yo no lo hago, una de las cuestiones que me preocupan es que la autoridad en una revisión llegue y diga, Miguel, no tienes derecho a la deducción, no tienes derecho al acreditamiento, porque el comprobante en donde se hace el traslado del impuesto, el comprobante que contiene el IVA que pagaste, no se ha expedido y no lo tienes en tu contabilidad. Entonces, por eso considero que es muy importante solicitar y expedir estos comprobantes de pago en el momento en el que la misma autoridad lo solicita. ¿Ok? Bueno, otro de los cambios que tuvimos en 2022 y que ustedes seguramente, como comenté, los ven reflejados en esta versión 4.0. Para expedir comprobantes tenemos que estar inscritos en el RFC y debemos tener activas obligaciones que nos obliguen a emitir comprobantes. Si yo tengo una inscripción en el RFC sin obligaciones, difícilmente me va a permitir el sistema expedir un comprobante. Mucho se dijo, por ejemplo, si estamos obligados, por ejemplo, a hacerle caso a la miscelánea y a las famosas guías de llenado con motivo de la emisión de los comprobantes. Bueno, pues para que no quede lugar a dudas, esta reforma que comentamos del año 2022, pues en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación se estableció claramente que el obligado a emitir el comprobante debe de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establezca el SAT. Oye, ¿en dónde? Pues en las reglas de carácter general y también en las denominadas guías de llenado. Por eso son muy importante tomarlas en cuenta, sobre todo porque también son líneas de acción en donde nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el criterio que tiene la autoridad en la forma en la que se debe de emitir un comprobante. Recordemos que hay operaciones muy complejas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de factoraje financiero, tenemos los casos específicos de constructoras o quienes se dedican a la construcción de obras inmuebles, en donde ahí tenemos pues una forma a criterio de la autoridad de emitir un comprobante por cada avance de obra que se va llevando a cabo. Pero bueno, no quisiera involucrarme en temas específicos, sino que los puntos nodales que nos interesa platicar el día de hoy. Veo ya por aquí algunas preguntas. Sergio Pérez, gracias por la invitación. Juan Carlos, Perlita Fons, un saludo. Gabriela García Moreno, un saludo. Adriana Santana, Alexa Ali Martínez, gracias por la invitación. Jesús Hernández, por aquí veo a Erika Martínez, dice, a veces pagamos a los últimos días y el complemento te lo hacen después del 15, cuando debo hacer la deducción. Bueno,
Aquí vamos a recordar que el plazo para emitir el complemento de pago son 5 días posteriores a el cierre del mes. Eh, Se tardó 15 días. Ok. No creo que corra peligro la deducción por varias razones. La primera es que recordemos que el artículo 27, fracción 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos permite que los requisitos de las deducciones se cumplan en dos momentos. El primero es al momento de llevar a cabo la operación y el segundo es a más tardar el último día del ejercicio. Esto significa que si el 31 de diciembre yo cumplo con todos y cada uno de los requisitos de las deducciones, los voy a poder deducir. Obviamente, no me voy a esperar hasta el último día del año para cumplir con todos los requisitos, porque pudiera no cumplir con ninguno. Sin embargo, pues yo creo que el tema es que habría que presionar de alguna forma al obligado a emitir el comprobante, en este caso seguramente es un proveedor, para que no lo haga fuera del plazo que establece la disposición fiscal. Dice, ¿cuántos días adicionales son para que se emita el comprobante? Bueno, recordemos que a criterio de la autoridad se tiene que emitir en el momento en el que se está solicitando por parte del que compra, el que adquiere, el que recibe el servicio. Sin embargo, recordemos que el proceso de emisión del comprobante no depende de el que vende o el que realiza la operación, o en términos generales, el que está obligado a emitir el comprobante, porque la expedición del comprobante tiene todo un proceso. Entonces, no me pueden obligar a que al momento de realizar la operación se expida el comprobante, porque no depende de mí. Me voy a explicar y déjenme pasar a una pequeña lámina, que de hecho creo que es la que sigue. Bueno, no, les voy a explicar qué son los complementos. Ah, es esta, fíjense. Primero que nada, hay que recordar que el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación permite que una vez que se realiza la operación, el obligado a expedir el comprobante cuenta con 24 horas para remitir la información al SAT o al PAC. Es decir, realizo la operación, obtengo la información de mi cliente que va a aparecer en el comprobante y yo tengo 24 horas para mandárselas al SAT o al PAC para que ellos tengan o realicen el proceso de generación del CFDI. Por eso, esa es una de las razones por las que la autoridad no me puede obligar a que en este momento expida el comprobante. Y esto lo comento porque en años anteriores han publicado esas denominadas prácticas indebidas relacionadas con el comprobante y en donde en una de ellas se mencionaba, o se menciona, sinceramente no recuerdo si está vigente esa práctica indebida, que decían que el obligado a emitir el comprobante tiene que expedirlo en ese momento en el que se le está solicitando. Pues sí, pero a veces aunque yo quiera no puedo, por la siguiente razón. Tengo el acto jurídico que me obliga a expedir el comprobante. Una enajenación, una prestación de servicios, el otorgamiento del uso goce temporal de bienes. Conforme a este artículo 39 del reglamento, yo tengo 24 horas para enviar al SAT o al PAC la información que contiene el CFDI. Estos, a su vez, pues tienen que hacer tres procesos. Validar los requisitos del comprobante en su estructura general y también a partir del año 2022 la obligación de emitir, perdón, de verificar o validar los requisitos que están plasmados en el complemento. Segundo, asignar el folio al comprobante. Y tercero, incorporar el sello o firma digital del SAT. Este proceso, que consta de 3 pasos que tienen ustedes ahí en la lámina, puede tardar hasta 72 horas. Muchas veces en la práctica lo vemos inmediato. Cuando ustedes le dan a su computadora emitir comprobante o timbrar comprobante, esto es lo que ocurre. Yo le doy timbrar, mando la información, el SAT lo valida, asigna folio, pone el sello del SAT y me regresa ya un documento digital que ya es un comprobante fiscal. A veces tarda segundos, a veces tarda minutos, pero conforme a resolución miscelánea, puede tardar esto hasta 72 horas. Yo les puedo asegurar que muchos de ustedes han
emitido comprobantes o le han dado al botón expedir comprobante y este se hace hasta el siguiente día o se realiza hasta el siguiente día u horas después. Depende a veces mucho de ello la saturación que tengan los sistemas del PAC o del propio SAT. Bueno, el SAT o el PAC realizan este proceso, me devuelven un documento digital que ya es un comprobante fiscal digital y a su vez, pues yo voy a tener la posibilidad de entregarlo, enviarlo, dárselo a mi cliente en su versión impresa o en su representación impresa, que generalmente es un archivo con extensión PDF o con la versión XML. Este es el proceso de generación de un comprobante fiscal. Vean ustedes que si yo agoto las 24 horas que tengo por reglamento, el SAT agota sus 72 horas que tiene para el proceso que ellos tienen que realizar y pues esto puede tardar hasta 4 días. Y vean ustedes que no depende de mí, porque estas 72 horas que tiene para el timbrado el SAT y el PAC no dependen de mí. Entonces, por eso es ilógico, de alguna manera, en mi opinión, que me puedan o pretendan obligar a que al momento de expedir un comprobante, pues yo lo tenga que hacer en ese momento, ¿sale? Bueno, somos casi 180 conectados en vivo. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir la transmisión. La verdad es que el día de hoy no queríamos dejar de lado, pues tener como cada viernes a las 10 de la mañana nuestra transmisión en vivo. El día de hoy pues no pudo estar el maestro Jesús Milla, tuvo un compromiso, tuvo que salir de la ciudad. Pero bueno, saben ustedes que indudablemente si no está él o si no estoy yo, pues siempre tendremos programa pues para todos ustedes y sobre todo para toda la membresía que esperemos que les sea de utilidad pues estos programas que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo por esta encomienda que nos hizo, pues nos solicitó nuestro presidente, el maestro Miranda de Santiago. Entonces, pero bueno, vamos a ver aquí más preguntas, vamos a ver si tenemos más preguntas, porque les dije que me ayudaran con más preguntas, dice Erika. Aniux Hernández, buen día. ¿Cuántos días adicionales son para que se emita el comprobante? Ya la contesté. Javier dice, buen día, acabo de llamar al SAT respecto a una factura con el método de pago en una sola exhibición. Y me comentan que la factura PUE se toma todo el mes según la regla 27139 de la resolución miscelánea. Es correcto, Javier, pero recuerda que esto es una facilidad. La facilidad consiste en que tú emitas en el mes el comprobante que diga pago en una sola exhibición y se señale la forma en la que se va a pagar el comprobante. Si en el transcurso del mes se cumple con lo que pusiste en el comprobante al momento de expedirlo, es decir, que se pague en una sola exhibición, y si le pusiste que va a ser con cheque, que se pague con cheque y se pagó con cheque o con transferencia, entonces ya no tienes la obligación de emitir el comprobante con el complemento de recepción de pagos o el recibo electrónico de pagos. Esa es una facilidad, pero puedo no adoptarla. Yo en lo personal, con muchos de mis clientes, lo que he hecho es hacer todo un proceso para tener un mayor control. Y entonces, ejemplo, en algunos casos, para mantener el control y tener la correcta revisión y no cometer errores, todos los comprobantes que se emiten en el mes se hacen con la clave pago en parcialidades o diferido. El siguiente proceso es que cuando el cliente paga, se va a tener que emitir el comprobante con el complemento. Esto lo hacemos, se cobra en el mismo mes o se cobra en el siguiente mes. En mi opinión, en muchos de los casos nos ha ayudado bastante, sobre todo para tener procesos de revisión y también de expedición de comprobantes que pues, nos ayuden a pues, cometer la mayor cantidad de errores. Pero tiene razón, Javier, la autoridad con esta regla 27139 es una facilidad que desde hace muchos años está por ahí.
Luz Castro dice, ¿qué repercusión tiene que el archivo PDF no contenga todos los requisitos, aunque el XML sí los tenga? No debías tener ninguna repercusión, Luz, sobre todo porque el PDF o la representación impresa no es el comprobante fiscal digital. Es decir, si la autoridad te revisa el PDF y te observa la ausencia de un requisito en el PDF, pero que sí está en el XML, no puede prohibirte la deducción. La autoridad en estricto sentido tendría que revisar el archivo XML. Entonces, yo te sugeriría que si tu representación impresa no contiene los requisitos, uno, lo verifiques con el proveedor para que sí aparezcan y no tengas ese detalle y no haya lugar a dudas de tus requisitos en el comprobante. Y dos, te puedes buscar un lector de CFDIs o de XML y que te convierta o te genere otra representación impresa que contenga la información que aparece en el XML. Entonces, yo no le vería ningún problema, sobre todo si estás segura y si ya te aseguraste de que el XML contiene esa información. Miguel Lemus, saludos. Ana Lilia, saludos. Yasmín Grajales dice, ¿qué pasa si el complemento se realiza después de los 5 días posteriores al mes de pago? Bueno, para quien lo emite ya cometió una infracción. ¿Están de acuerdo? Ya lo hizo fuera de tiempo, pero si la autoridad no llega con una visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes, pues puede que no lo sancione porque si lo hace de forma espontánea, conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, pues probablemente no va a tener sanción en ese sentido. Lo hizo días después. ¿Qué afectación va a tener para el que pagó, para el que lo va a recibir? Pues bueno, yo tampoco consideraría que existiera una afectación tan grave. Uno, porque está dentro del mes. Dos, está dentro del año y entonces cumplió con requisitos de deducibilidad. Pero obviamente yo soy siempre de la idea de, pues eh, pues no aflojar las riendas y no por esta razón permitirle al emisor que me lo dé fuera de tiempo, ¿no? Yo creo que si lo pudiera tener al día, en tiempo, sería lo ideal. Mercedes Garduños dice, es correcto que un CFDI de egresos, nota de crédito, sea emitido sin relacionar el CFDI de ingresos y si es posible relacionar este CFDI de egresos en el complemento de pago. Bueno, la primera parte estoy de acuerdo, considero que sí es algo que puede ocurrir. Ahorita te digo, Mercedes, en qué supuesto. Y el CFDI de egresos relacionado con el complemento de pagos no le veo sentido. Me explico la primera parte. ¿En qué casos puedo emitir un comprobante de egresos, una nota de crédito, sin relacionarla con un CFDI de ingresos? Vamos a verle la lógica, fíjense. Si yo vendo y después doy un descuento, por ese descuento emito una nota de crédito y esa nota de crédito o comprobante de egresos lo relaciono con eh, el comprobante original que contiene la operación a la que otorgué el descuento. ¿Están de acuerdo? Siguiente supuesto. Vendo un producto y tiempo después el cliente me devuelve mercancía de esa operación. Tengo que emitir un comprobante de egresos, una nota de crédito por devolución y la voy a tener que relacionar con el comprobante original. Vean ustedes que en estos dos ejemplos que puse, primero emito el comprobante de ingresos, después la nota de crédito y la relaciono. Y es por eso que Mercedes pregunta, oye, ¿en qué casos puedo emitir un comprobante de egresos sin relacionarlo con uno de ingresos? Bueno, vamos a suponer que tengo un cliente al que le vendo mucho producto, me paga y una vez que yo determino cuánto me compró en el año, le otorgo un descuento por volumen de compras. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Por todo lo que me compraste de enero al mes de junio del 2023, te voy a otorgar un 5% de descuento en tus siguientes compras. Y entonces ahí es donde nace esta probable situación, en donde ahorita que le estoy haciendo un descuento y que no está relacionada con una operación porque no hay todavía operación, es decir, un descuento anticipado, voy a tener que emitir
el comprobante de egresos con ese descuento anticipado. No voy a relacionarlo con ningún comprobante porque todavía no estoy aplicando ese descuento. Y lo que va a ocurrir posteriormente es que voy a emitir, cuando se dé una venta o se dé una siguiente operación, en ese comprobante de ingresos voy a relacionar esta nota de crédito con el descuento que se está haciendo o ese descuento que se hizo. Es uno de los supuestos que la guía de llenado, las guías de llenados del comprobante establecen para emitir comprobantes de egresos por descuentos anticipados. Hay dos opciones, recordemos. La primera es esta que yo comenté. Al momento de dar el descuento, emites el comprobante del descuento sin relacionarlo y cuando se da la venta en la que vas a aplicar el descuento, ahí relacionas. O la segunda opción es no emitir el comprobante por el descuento, sino hacerlo hasta que tengas la venta y apliques el descuento. Hasta ese momento que ya vas a tener el comprobante de la venta o del ingreso, vas a hacer el de egresos para aplicar el descuento. Es tardar o diferir la emisión del comprobante de egresos por el descuento. La segunda no me gusta, Mercedes, la segunda no me gusta por una razón. Si brincas de año, ya no puedes deducir porque no emitiste el comprobante. Entonces, si lo haces durante el año, no tienes problema porque recuerda que los descuentos, bonificaciones y devoluciones se deducen hasta la declaración anual. Pero si yo doy un descuento anticipado a final de año y no emito el comprobante de egresos, no deduzco. Entonces yo me iría por la primera opción. Depende ahí, ahora sí que la, la, el criterio de cada uno de ustedes, ¿ok? Vamos a ver aquí más preguntas. María Aguilar dice, buenos días, ¿una persona física con actividad empresarial y una moral reciclo pueden emitir CFDI globales público en general? Sí, de hecho todos están obligados a emitir comprobantes globales por público en general, sea reciclo, sea RIF, seas moral general, seas lo que seas, tienes que emitir un comprobante global por esas operaciones que se hicieron con público en general, están obligados. Probablemente lo que va a cambiar es la periodicidad de emisión. Por ejemplo, los del RIF, que tienen la obligación de hacerlos de forma bimestralmente, pero bueno, ahí están. Ali Martínez dice una pregunta, ¿es correcto que se emita una nota de crédito de descuento por devolución de mercancía y por descuento por pronto pago en una sola nota? ¿Está relacionada al mismo CFDI? No le veo problema. Una nota de crédito por descuento por devolución. Bueno, sí se disminuye la factura original por una devolución, sí, y por descuento por pronto pago en una sola nota, sí. Lo único, Ali, es que yo lo que verificaría es que en el mismo comprobante aparecieran dos conceptos. Primer concepto, devolución de mercancía. Segundo concepto, descuento por pronto pago. Total, el total de de las dos disminuciones que se van a hacer al comprobante. No puedo mezclar, no puedo poner todo en uno solo porque yo tengo que identificar tanto en el comprobante como en mi contabilidad cuánto fue devolución y cuánto fue descuento. Si yo lo pongo en un solo concepto, se va a dificultar la identificación de la operación y lo que no queremos es pues malos entendidos con la autoridad, ¿verdad? Perlita Fons dice, tengo detalles con facturas de arrendamiento. Con facturas de arrendamiento. La persona moral recibe la factura de una persona física por arrendamiento. En ocasiones se equivoca la persona física y hace otra factura, pero ya no cancela la incorrecta. Esto ocasiona que la persona moral tenga la observación por parte de la autoridad porque hay diferencias en el pago de sus retenciones. Es correcto. ¿De qué manera se le puede exigir a la persona física que cancele la factura incorrecta? Pues bueno, ¿de qué manera se le puede exigir? Pues hablándole, pidiéndoselo. Dos, quizá utilizando el mecanismo de aclaración que establece la resolución miscelánea, si no mal recuerdo, la regla 27147, si no ahorita la confirmo, en donde se puede levantar un caso para que aquel que tiene que cancelar un comprobante lo haga, pero recuerda que en este proceso la autoridad solamente funge como mediadora.
no va a obligar, no va a llevar a cabo una acción que provoque o que obliga a que aquel que lo tenga que cancelar lo haga, sino solamente va a ser un llamado cordial, amistoso para que cancele el comprobante. Pero bueno, eso podrías hacer. Rob Esponja, y bueno, sí, sí lo tienes que verificar, Perlita, porque pues si no, les van a llegar muy frecuentemente diferencias por vigilancia profunda o por cartas de invitación, por esas diferencias en el comprobante, ¿sale? Pero bueno, les agradezco a todos los que están conectados en vivo. Estamos casi por cerrar la transmisión del día de hoy. Sigo yo con sus preguntas. No olviden compartir la transmisión. Ojalá y a ver si llegamos hoy a 300 conectados en vivo. Rob Esponja dice, buenos días, una empresa no me quiere cancelar una factura, me rechaza la cancelación, ya hablé con el encargado, pero me la siguen rechazando, ¿qué puedo hacer? Utiliza este mecanismo, Rob, este mecanismo. A ver si me pueden quitar la presentación en lo que busco esta regla. Gracias. Esta regla que permite la aclaración de CFDIs. A ver, ahorita les digo cuál es. Ah, sí, es 27147. No, 271. 27145. A ver si me pueden ayudar ahora sí a volver a poner la presentación. Sobre todo porque ya son varias preguntas. Esta regla 27145 es la que pueden utilizar todos aquellos que tienen problemas con cancelaciones o emisiones de comprobantes que desconocen. No lo dejen en saco roto, utilicen esta facilidad eh, que se llama conciliación de quejas por facturación. Obviamente, como les dije, la autoridad no va a obligar a nadie, pero pues puede ser un medio de presión, sobre todo para que puedan obtener el resultado que están buscando. También pueden checar o deben de checar la ficha de trámite 304 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, este es un punto que podrían utilizar, ¿sale? Firme como la piedra dice, ¿qué método de pago debe llevar un CFDI emitido en meses posteriores al pago? En su caso, ¿sería un CFDI con complemento de pago para ese CFDI? Sí. Miren, les voy a decir otro punto importante. Sugerencia. O más bien, no lo voy a dar como sugerencia, sino les voy a decir lo que yo haría. Ya cada quien decidirá. Vamos a suponer que ahorita en el mes de julio pago una operación, ¿no? O cobro. Vamos a verlo del lado del que cobra. En el mes de julio me pagan 1,000,000 de pesos más el IVA, 160,000 pesos, total 1,160,000 pesos. Me pagan en este mes de julio. Me equivoco en la expedición del comprobante, pero el error nos damos cuenta hasta septiembre. Vamos a suponer que en septiembre me habla mi cliente y me dice, oye Miguel, te equivocaste en el comprobante que me hiciste del mes de julio, te equivocaste en el concepto, X, un error que hay que corregir. Y entonces me solicita la reexpedición del comprobante. Entonces, yo tengo varias opciones de expedir el comprobante o reexpedir el comprobante en el mes de septiembre. Yo creo que es importante ver las consecuencias que va a tener hacerlo de una forma o hacerlo de otra forma. Uno, cancelo, sustituyo y el sustituto lo expido con la clave pago en una sola exhibición. Ahí me preocuparía una razón. Cuando expedimos un comprobante que dice pago en una sola exhibición, significa que al momento de expedir el comprobante, cobre toda la operación. Si ese comprobante va a tener fecha de septiembre, me preocupa que la autoridad agarre todos los FDIs del mes de septiembre que tienen la clave pago en una sola exhibición y los sume para determinarme el IVA o el impuesto sobre la renta, dependiendo el régimen en el que me encuentre. Eso me preocuparía, porque ese comprobante sustituto que tiene fecha de septiembre
y que tiene clave de pago en una sola exhibición, no es que se haya cobrado en septiembre, se cobró en julio, pero la información puede generar discrepancia con la autoridad. ¿Qué haría yo? En septiembre, el comprobante sustituto lo expido con la clave pago en parcialidades o diferido. Con eso la autoridad no lo va a tomar o no va a tomar ese comprobante para determinarme el IVA en ese mes, porque la clave PPD o pago en parcialidades o diferido lo que indica es que no he cobrado la operación. Una vez que emito el comprobante sustituto, expido un comprobante que contenga el complemento para recepción de pagos. Aquí va a ser muy interesante ver lo que va a ocurrir, porque ese comprobante de pagos que voy a emitir en septiembre por el cobro que recibí en julio, en la parte del complemento, fíjense, voy a poner aquí, déjenme poner aquí el complemento, fíjense, ahí está, fíjense. Ese es el comprobante que va a tener fecha de septiembre, la estructura general. Pero en el complemento de pagos, que es esa área verde que se adjuntó al CFDI, me va a pedir información muy valiosa en donde yo voy a tener la posibilidad de indicarle con precisión a la autoridad cuándo fue que se cobró. Es decir, en la estructura general, el comprobante va a señalar que se expidió en el mes de septiembre, pero en el complemento voy a decir que el cobro o el pago de esa operación se hizo X día, minuto y segundo del mes de julio. Entonces, la autoridad va a tener la información correcta y adecuada de cuándo fue que se cobraron las operaciones. Yo haría eso, salvo su mejor opinión, pero bueno, es interesante verificar cómo pudiera utilizar la información en este sentido, ¿sale? Vero Aparicio dice, contador, buen día. Disculpe, ¿para un condominio puede hacer la factura del mes por el total de las cuotas cobradas de ese mes o debe hacerlas por departamento? Bueno, depende, Vero. Si nadie pide comprobante por el pago de cuotas o de mantenimientos, pues hago uno global. Pero ¿qué pasa si el departamento del 623 pide un comprobante para deducir la cuota de mantenimiento? Pues esa operación la voy a tener que separar de la global para hacerla de forma individual. Entonces depende, Vero. María Aguilar dice una pregunta más. Una persona física, actividad empresarial, está irregular en sus declaraciones del ejercicio fiscal 2022. ¿Se puede emitir los FDIs globales de venta público para ese ejercicio? Sí, Mari, lo tienes que hacer. No es que muchos creen que por no haber hecho los comprobantes en años anteriores ya no los van a hacer, o ya se liberaron de hacerlos, o ya no los tienen por qué hacer. Los tienen que hacer. Si yo en el 2020 no expedí comprobantes estando obligado a hacerlo, lo tengo que hacer porque corro el riesgo de que la autoridad venga, me visite, detecte que no emití comprobantes y me sancione por cada comprobante no expedido. Entonces lo tienes que hacer. Obviamente te va a ayudar muchísimo esta versión nueva, la versión 4.0, porque voy a irme a ver si encuentro aquí el dato de la operación pública en general. Fíjense, hay un punto importante, bueno, no lo encuentro, pero en la versión 4.0 del CFDI, cuando yo expido comprobantes de operaciones con público en general, se habilita un nodo en donde en ese nodo yo voy a señalar el mes y el año al que corresponde la operación. Entonces, yo ahorita el 14 de julio del 2023 a las 10:50 de la mañana puedo emitir un comprobante global de operaciones público en general del año 2020 del mes de diciembre, y en el comprobante voy a indicarle a la autoridad con precisión que si bien es cierto, se expidió el día de hoy, la operación corresponde al mes de diciembre del 2020. Entonces, es una de las
me parece, de los aciertos que tuvieron en la versión 4.0. El tema es que solamente es para operaciones público en general. Ojalá la autoridad y lo hubiera hecho para todas las demás operaciones, porque con ese dato, vaya, tuviera la información mucho más precisa y mucho más al corriente. Pero bueno, esto es el punto. Tenemos muchísimas preguntas. Yo creí que no iban a ser muchísimas. A ver, vamos a ver aquí algunas. Déjeme ver dónde me quedé. Tere Serrano dice, buenos días. Un cliente me está solicitando que cancele una factura de septiembre de 2022 para que me paguen. ¿Qué puedo hacer si ya no se pueden cancelar facturas? Pues nada. O sea, ya no te va a dejar el sistema cancelar esa factura, porque recuerden que el plazo para cancelar comprobantes es hasta la fecha en la que se deba de presentar la declaración anual. Entonces, probablemente, Tere, el sistema ya no te deje cancelar el comprobante. El cliente te dice, oye, si no me la refacturas, pues no te pago. Y entonces, ¿se imaginan ustedes esta disyuntiva que tiene Tere? El SAT no le deja cancelar la factura. Y si no la cancela, pues no va a expedir la siguiente. Y si no expide la siguiente, el cliente no le va a pagar. O tiene, o puede tomar la siguiente decisión, pues no la cancelo porque el sistema no me deja y expido el nuevo comprobante sustituto para que el cliente me pague. Pues ahí vamos a tener otro detalle porque Teresa Serrano va a tener dos facturas vivas. La que expidió originalmente y le pidieron que cancelara, y la que expidió ahorita para que le pagaran. Yo lo que haría, Tere, es ver con el cliente y a ver si me puedes contestar por qué quiere que la canceles. O sea, ¿por qué razón quiere que canceles el comprobante? ¿Tiene errores? ¿O simplemente es porque es de esos clientes que les gustan tener en el mes la factura y en el mes el pago? Porque si eso o de eso se trata, puede ser que se trate nada más de un capricho del cliente. Y permítanme que lo diga de esa forma, porque puede tratarse simplemente de un capricho del cliente, porque hay muchos que les gusta así. En el mes, mi factura y mi pago. Te cambiamos de mes, me cambias la factura, porque en el mes tiene que estar mi factura y mi pago. Eso en muchos de los casos es capricho, porque probablemente el cliente ya dedujo con el comprobante que le diste. Y lo que ahorita va a ocurrir es que te va a pagar y él va a tener derecho al acreditamiento con el comprobante de pagos que le expidas ahorita que te pague. Entonces puede ser que se trate de un capricho. Y entonces yo verificaría por qué quiere que se cambie, aclararía, le explicaría y a lo mejor se resuelve, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está muy interesante el tema, muy buenas las preguntas. Por ejemplo, aquí RD dice, buenos días, para la nota de crédito ocupo los siguientes datos para determinar forma de pago, la original de la factura y método de pago. Pues correcto, sí. Es lo que dice, si no me equivoco, la guía de llenado. Ok, dice, ¿cómo le explico a mi cliente que las notas de crédito tienen que ir enlazadas directamente a una factura y no al pago global que realizó? Ah, pues bueno, probablemente en la guía de llenado, RD, en la guía de llenado, ahí vas a tener los ejemplos. Puede ser que te ayude bastante la guía de llenado. Pero bueno, estamos llegando a la parte final de nuestra transmisión. La verdad es que les agradezco a todos los que atendieron nuestro llamado para podernos conectar en vivo. El día de hoy no tuvimos invitado, tampoco nos puede acompañar el maestro Jesús Milla, a quien le mandamos un saludo. Saben que nunca falta, el día de hoy pues tuvo un compromiso del cual no pudo dejar de estar, pero por supuesto que me encargó muchísimo que estuviera aquí con ustedes. Les manda un saludo.
y sobre todo, pues recuerden que todos los viernes estaremos aquí como parte de esta tarea que tenemos como comisión para poderles llevar información que les sea útil, que les pueda servir para todo lo que hacemos día con día. La siguiente semana seguramente tendremos invitado, tendremos un tema importante. La carta aporte, por ejemplo, es otro punto también interesante porque ya no nos podemos equivocar. A partir de agosto, septiembre, ya no nos podemos equivocar. Debe de contener todos los datos que nos solicita el comprobante y esto puede provocar un tema de no deducibilidad de conceptos. Entonces, importante que nos sigan. Les agradezco a todos los que participaron con sus preguntas. Recuerden que este programa lo hacen ustedes, es para ustedes. Casi 300 personas conectadas en vivo. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la siguiente semana. Cualquier tema, sugiéranoslos. Tienen por ahí nuestros datos, nuestras redes sociales, para que puedan ustedes informarme o informarnos si quieren algún tema especial, algún tema específico, y con gusto se los preparamos para todos ustedes. Que tengan excelente día, que tengan buen fin de semana. Me despido a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, todo el equipo técnico, nuestro presidente José Manuel Miranda de Santiago, a nombre de Jesús Milla y de la Comisión Fiscal, pues les agradezco la atención que tuvieron para el programa del día de hoy. Que tengan bonita tarde, bonita mañana y bonita tarde. Hasta luego. Ya estamos en el mes de junio. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, en donde en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con esta nueva versión del comprobante fiscal digital por Internet en su versión 4.0. El día de hoy, pues bueno, no tendremos invitado. Nuestro querido amigo Jesús Milla tuvo un compromiso, pero voy a estar con ustedes al frente de esta transmisión para poder pues interactuar y resolver las preguntas que puedan llegar a tener en el transcurso de la plática que vamos a llevar a cabo con este tema. Me parece que es fundamental mantener pues esta revisión, corrección y sobre todo correcta emisión del comprobante, porque ha sido un elemento que la autoridad ha utilizado para fiscalizar y verificar que los contribuyentes han cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales. Entonces, en este sentido, vale la pena pues poner mucha atención en los puntos que pueden resultar o que pueden provocar algún conflicto entre la apreciación que tiene la autoridad de las operaciones que realizó el contribuyente y las que verdaderamente fueron realizadas. A través del comprobante, pues la autoridad se da cuenta de muchas de las operaciones, actos o actividades que se llevaron a cabo y por supuesto con eso puede determinar o detectar errores u omisiones en el pago de alguna contribución. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que están conectados en este momento en vivo. Voy a utilizar una presentación, en unos momentos más nos van a poner para poderla compartir con todos ustedes.
y por aquí ya tengo a pues bastantes personas conectadas. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir esta transmisión, sobre todo porque me parece importante que pues todos ustedes también puedan colaborar con sus preguntas y podamos resolverlas. Adriana Luciano, Daniel Torres, Jesús Oporto, Yesiel Cardona, Isa Abeleira, pues muy buenos días a todos los que están conectados. Ya somos 66. Ojalá y nos puedan ayudar a compartirla para que podamos ser más en esta breve transmisión de 1 hora. Como saben ustedes, todos los viernes a las 10 de la mañana, esta Comisión Fiscal de la Asociación pues lleva a cabo estos programas que les llevan a todos ustedes información que esperamos les sea de gran utilidad. Pero bueno, como primer punto, no olvidemos que pues esta versión 4.0 se convirtió obligatoria y como única versión a partir del 1 de abril. Es decir, hasta el 31 de marzo de este año, que ya corrieron algunos meses, pudimos todavía emitir comprobantes en la versión anterior. Sin embargo, a partir del 1 de abril, la única versión aceptable, la única versión que podemos utilizar es la 4.0. Esta versión deriva de la última modificación que se hizo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Evidentemente tenemos que revisar en qué consistieron esas modificaciones y por lo tanto podremos entender por qué ahora el comprobante, por ejemplo, global me pide la información del mes, el año en el que se llevó a cabo el ingreso o en el que se obtuvo el ingreso. Entonces, hay muchas modificaciones que se dieron a cabo en 2022 y que atendieron a esta nueva versión del comprobante fiscal digital por Internet. Hay otro tema también que tiene ya alrededor de 15 días que dejó de estar vigente, esta facilidad que en miscelánea nos permitió la autoridad, que consistió en que el recibo de nómina, los CFDIs que se le entregan a los trabajadores, podían emitirse en la versión 3.3 y con el complemento 1.2. Esto estuvo vigente hasta el pasado 30 de junio. Es decir, a partir de este mes, a partir del 1 de julio, pues todos los recibos de nómina deben estar timbrados con la nueva versión, tanto del comprobante como del complemento. Esto creo que es muy importante, sobre todo porque quienes tienen que actualizar sus programas, quienes tienen que actualizar sus sistemas informáticos, deben estar al pendiente de poderlo realizar. El no emitir un comprobante de nómina, pues implica la no deducibilidad de todo el concepto que se está incluyendo dentro del comprobante. Recordemos que en el recibo de nómina timbramos el salario que se le paga al trabajador y todas aquellas prestaciones también que derivan de la relación laboral, como son aguinaldo, primas vacacionales, dominicales, tiempo extraordinario, previsión social y conceptos que se pagan con motivo de la separación, como son las indemnizaciones, la prima de antigüedad, entre otros conceptos. Entonces, si yo no timbro un comprobante de nómina en el tiempo, en el plazo establecido por las disposiciones fiscales, pues voy a tener en peligro la deducibilidad de ese concepto que estoy pagando a mis trabajadores. Pero bueno, este es un punto también importante y sobre todo que me imagino que ya muchos de ustedes lo deben de tener pues ya muy bien digerido. Ahora, les comentaba al principio de la plática que la autoridad fiscal ha utilizado este comprobante, este documento digital que nace en el año 2014, pues para verificar que los contribuyentes hayan cumplido correctamente con sus obligaciones fiscales. Evidentemente, el comprobante contiene mucha de la información que la autoridad necesita y que desea tener para verificar que he pagado correctamente el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, especial sobre producción y servicio, pero también para otras autoridades, ejemplo, el Seguro Social y el Infonavit. El recibo de nómina contiene pues toda la información que requiere el Infonavit y el IMSS para verificar que se estén cubriendo correctamente las cuotas obrero-patronales y que se está haciendo una correcta y debida integración al salario base de cotización, que es
la base sobre la cual se pagan las aportaciones de seguridad social. Entonces, vean ustedes que el comprobante no solamente en nuestra época, en estos tiempos actuales, no solamente nos sirve para fiscalizar, o más bien, no solamente nos sirve para comprobar operaciones, para acreditar la propiedad de bienes, sino a terceros, como son autoridades, pues les sirve, les funciona muy bien para poder fiscalizar. No sé cuál sea su opinión, pero en la mía, el comprobante fiscal digital le ha servido o le ha sido de más utilidad a la autoridad que la propia contabilidad electrónica que nace también en esa misma reforma del año 2014. ¿Cuántos de ustedes no envían cada mes su contabilidad electrónica y cuando les llega una carta invitación por diferencias o una invitación a estos programas de vigilancia profunda, digan ustedes cuántas de esas que les han llegado se hace referencia a que la diferencia detectada por la autoridad deriva de la contabilidad electrónica? En mi práctica profesional, ninguna ha llegado con diferencias derivadas de la contabilidad electrónica enviada por los contribuyentes. Entonces, es pues muy importante verificar cómo es que estoy emitiendo los comprobantes fiscales, si es que mi área de facturación lo está haciendo correctamente, pero también las áreas de compras o quienes se encargan de recibir los documentos, es muy importante verificar que estén con todos o que cuenten con todos y cada uno de los requisitos que establecen las disposiciones fiscales. ¿Qué información tiene el CFDI? El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, así como las demás leyes que obligan a emitir comprobantes, pues evidentemente nos obligan por los actos o actividades que realizamos. Es decir, si yo enajeno bienes, si yo presto servicios, si otorgo el uso o goce temporal de bienes, si importo bienes eh, del extranjero, pues se tiene que emitir un comprobante fiscal digital. En este último caso, pues sabemos que el pedimento aduanal pues contiene toda esa información que la autoridad necesita para verificar que la mercancía que se introduce a nuestro país pues cumple con requisitos. Entonces, pues ya la autoridad puede detectar cuándo enajené, cuándo presté servicios, cuándo otorgué el uso goce temporal de bienes. Pero recordemos también que el impuesto sobre la renta, que es esa contribución que se paga por obtener ingresos, es decir, cuando alguien tiene una modificación positiva en su patrimonio, debe de pagar el impuesto sobre la renta, pues también nos obliga a emitir un comprobante por ese ingreso. Automáticamente, al momento de expedir un comprobante, pues estoy manifestándole a la autoridad que existe objeto y un sujeto que va a estar obligado a calcular, a determinar y por supuesto a pagar un impuesto por esa operación que realizó, o más bien por ese ingreso que obtuvo. Entonces, vean ustedes que son importantes todas estas pues precisiones que en algún momento también las hemos comentado. Estamos obligados a emitir comprobantes por las retenciones. Y fíjense que ahí involucra a dos sujetos, al que retiene y tiene que pagar esa retención, pero también a aquella persona que obtuvo un ingreso o realizó un acto o una actividad por la que debe de pagar un impuesto, pero que se le retuvo. Entonces, es muy claro que aquellas personas que retienen impuestos de terceros y no los enteran en tiempo o no los enteran simplemente, va a ser muy sencillo o es muy sencillo que la autoridad detecte cuando son omisos en el pago de esas retenciones. Las sanciones que se generan por omitir el pago de una retención, tanto las económicas como las pecuniarias, son mucho más altas que alguna otra contribución a cargo del propio contribuyente. Es decir, las multas son más elevadas cuando omitimos el pago de una retención. Entonces, esto pues es muy importante considerarlo. Voy a ver por aquí algunas preguntas. Voy a ver por aquí algunas preguntas. Viri Hernández, buenos días. Viri Moreno, excelente día. Sergio Pérez dice gracias por la invitación. Leo Chávez, gusto en saludarle. Muy buenos días a todos. Juan Carlos Hernández, buen día. Sandy Cibrón, Montserrat Medrano, buenos días. Perita Fons,
Y bueno, todos los que están conectados en vivo, no veo por ahí preguntas, ojalá y me puedan ayudar a compartir esta transmisión. Por supuesto que estamos hablando de temas fiscales, estamos hablando de temas que seguramente a muchos de ustedes les harán de interés. Pero bueno, una de las reformas que tuvimos en el año 2022 fue el hecho de que en los comprobantes fiscales se tiene que mencionar, se tiene que señalar si las mercancías se exportan, ya sean objeto o no de enajenación, fuera o dentro del país. Uno de los cambios que ustedes seguramente observarán dentro del aplicativo que utilicen para la emisión de su comprobante es el hecho de señalar si la mercancía se exporta y si se exporta, si es de forma temporal o definitiva. Hay mercancía que sale del país definitivamente, pero también hay alguna otra que sale para sufrir algún proceso de transformación o reparación y retorna al país. Y ese retorno que se hace de mercancías que salen temporalmente, pues puede implicar también un incremento en su valor. Recordemos que la ley del impuesto al valor agregado también obliga a pagar el impuesto sobre esa modificación que sufre esa mercancía que sale del extranjero y retorna con valor agregado aquí en nuestro país. Entonces, importante que todos ustedes lo puedan considerar y lo puedan tomar en cuenta. Este es pues, uno de los cambios que ustedes seguramente van a observar o ya observaron desde que están utilizando esta versión 4.0 del comprobante. ¿Qué va a detectar la autoridad? Pues por supuesto que si hay mercancía que sale, si sale definitivamente o sale temporalmente y va a regresar probablemente con algún valor agregado. Ahora, muchos contribuyentes en el transcurso que ha estado vigente la versión 3.3 y 4.0 del comprobante y este denominado complemento para recepción de pagos, pues han tenido grandes problemas, sobre todo porque no todos los obligados a emitir comprobantes emiten el complemento o el comprobante con el complemento de recepción de pagos. Recordemos que el propio código en su artículo 29A obliga a que cuando la operación se cobra en parcialidades o en un pago único, pero de forma diferida, posterior a la emisión del comprobante original, pues se tiene que emitir un comprobante por ese pago parcial o por ese pago único diferido que se hace posteriormente. ¿Con qué intención? Pues por supuesto, con la intención de que la autoridad quiere verificar cuándo es que la contraprestación o el precio del acto jurídico se cobró y por consecuencia, en qué momento se causan aquellas contribuciones que se determinan conforme a un, digámosle así, un flujo de efectivo. Ahora, muchos tienen el problema o se han enfrentado ante el problema de que no todos los obligados emiten el complemento o no lo emiten en tiempo. Recordemos que tenemos todo el mes para emitir el complemento y unos días adicionales del mes siguiente para poderlo hacer. Quien paga tiene el derecho a solicitar ese comprobante y quien cobra tiene la obligación de expedirlo. Esto lo establece este artículo 29 del código en su primer párrafo. Quien cobra está obligado a emitir un comprobante por ese cobro y quien paga también debe de solicitar ese comprobante por el pago que recibe. Entonces es muy importante que pues ustedes de alguna manera ejerzan ese derecho porque uno de los puntos que en lo personal me preocupa es el hecho de que si yo pago, eh, implica también otras situaciones que van a influir en la determinación de una contribución. Me explico. Vamos a suponer que yo pago por la adquisición de bienes o por servicios y ese pago lo voy a hacer parcial o de forma diferida. Cuando yo pague, voy a tener derecho probablemente a la deducción, si está condicionada al pago, pero también al acreditamiento del impuesto al valor agregado, y esto conforme al artículo cuarto y quinto fracción tercera de la ley del IVA. El comprobante de pago ampara cuándo fue que yo erogué, implica
o ampara el momento en el que yo pagué el impuesto al valor agregado y cumplí con el requisito que establece la fracción tercera del artículo 5 de la misma ley. Si yo no lo hago, una de las cuestiones que me preocupan es que la autoridad en una revisión llegue y diga: Miguel, no tienes derecho a la deducción, no tienes derecho al acreditamiento, porque el comprobante en donde se hace el traslado del impuesto, el comprobante que contiene el IVA que pagaste, no se ha expedido y no lo tienes en tu contabilidad. Entonces, por eso considero que es muy importante solicitar y expedir estos comprobantes de pago en el momento en el que la misma autoridad lo solicita. ¿Ok? Bueno, otro de los cambios que tuvimos en 2022 y que ustedes seguramente, como comenté, los ven reflejados en esta versión 4.0. Para expedir comprobantes tenemos que estar inscritos en el RFC y debemos tener activas obligaciones que nos obliguen a emitir comprobantes. Si yo tengo una inscripción en el RFC sin obligaciones, difícilmente me va a permitir el sistema expedir un comprobante. Mucho se dijo, por ejemplo, si estamos obligados, por ejemplo, a hacerle caso a la miscelánea y a las famosas guías de llenado con motivo de la emisión de los comprobantes. Bueno, pues para que no quede lugar a dudas, esta reforma que comentamos del año 2022, pues en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación se estableció claramente que el obligado a emitir el comprobante debe de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establezca el SAT. Oye, ¿en dónde? Pues en las reglas de carácter general y también en las denominadas guías de llenado. Por eso son muy importante tomarlas en cuenta, sobre todo porque también son líneas de acción en donde nosotros nos podemos dar cuenta cuál es el criterio que tiene la autoridad en la forma en la que se debe de emitir un comprobante. Recordemos que hay operaciones muy complejas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de factoraje financiero, tenemos los casos específicos de constructoras o quienes se dedican a la construcción de obras inmuebles, en donde ahí tenemos pues una forma a criterio de la autoridad de emitir un comprobante por cada avance de obra que se va llevando a cabo. Pero bueno, no quisiera involucrarme en temas específicos, sino que los puntos nodales que nos interesa platicar el día de hoy. Veo ya por aquí algunas preguntas. Sergio Pérez, gracias por la invitación. Juan Carlos, Perlita Fons, un saludo. Gabriela García Moreno, un saludo. Adriana Santana, Alexa Ali Martínez, gracias por la invitación. Jesús Hernández, por aquí veo a Erika Martínez, dice, a veces pagamos a los últimos días y el complemento te lo hacen después del 15, cuando debo hacer la deducción. Bueno, aquí vamos a recordar que el plazo para emitir el complemento de pago son 5 días posteriores a el cierre del mes. Se tardó 15 días. Ok. No creo que corra peligro la deducción por varias razones. La primera es que recordemos que el artículo 27, fracción 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos permite que los requisitos de las deducciones se cumplan en dos momentos. El primero es al momento de llevar a cabo la operación y el segundo es a más tardar el último día del ejercicio. Esto significa que si el 31 de diciembre yo cumplo con todos y cada uno de los requisitos de las deducciones, los voy a poder deducir. Obviamente, no me voy a esperar hasta el último día del año para cumplir con todos los requisitos, porque pudiera no cumplir con ninguno. Sin embargo, pues yo creo que el tema es que habría que presionar de alguna forma al obligado a emitir el comprobante, en este caso seguramente es un proveedor, para que no lo haga fuera del plazo que establece la disposición fiscal. Dice, ¿cuántos días adicionales son para que se emita el comprobante? Bueno, recordemos que a criterio de la autoridad se tiene que emitir en el momento en el que se está solicitando por parte del que compra, el que adquiere, el que recibe el servicio. Sin embargo, recordemos que el proceso de emisión del comprobante no depende de el que vende o el que realiza la operación, o en términos generales, el que está obligado a emitir el comprobante, porque la expedición del comprobante tiene todo un proceso.
Entonces, no me pueden obligar a que al momento de realizar la operación se expida el comprobante, porque no depende de mí. Me voy a explicar y déjenme pasar a una pequeña lámina, que de hecho creo que es la que sigue. Bueno, no, les voy a explicar qué son los complementos. Ah, es esta, fíjense. Primero que nada, hay que recordar que el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal de la Federación permite que una vez que se realiza la operación, el obligado a expedir el comprobante cuenta con 24 horas para remitir la información al SAT o al PAC. Es decir, realizo la operación, obtengo la información de mi cliente que va a aparecer en el comprobante y yo tengo 24 horas para mandárselas al SAT o al PAC para que ellos tengan o realicen el proceso de generación del CFDI. Por eso, esa es una de las razones por las que la autoridad no me puede obligar a que en este momento expida el comprobante. Y esto lo comento porque en años anteriores han publicado esas denominadas prácticas indebidas relacionadas con el comprobante y en donde en una de ellas se mencionaba, o se menciona, sinceramente no recuerdo si está vigente esa práctica indebida, que decían que el obligado a emitir el comprobante tiene que expedirlo en ese momento en el que se le está solicitando. Pues sí, pero a veces aunque yo quiera no puedo, por la siguiente razón. Tengo el acto jurídico que me obliga a expedir el comprobante. Una enajenación, una prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Conforme a este artículo 39 del reglamento, yo tengo 24 horas para enviar al SAT o al PAC la información que contiene el CFDI. Estos, a su vez, pues tienen que hacer tres procesos. Validar los requisitos del comprobante en su estructura general y también a partir del año 2022 la obligación de emitir, perdón, de verificar o validar los requisitos que están plasmados en el complemento. Segundo, asignar el folio al comprobante. Y tercero, incorporar el sello o firma digital del SAT. Este proceso, que consta de 3 pasos que tienen ustedes ahí en la lámina, puede tardar hasta 72 horas. Muchas veces en la práctica lo vemos inmediato. Cuando ustedes le dan a su computadora emitir comprobante o timbrar comprobante, esto es lo que ocurre. Yo le doy timbrar, mando la información, el SAT lo valida, asigna folio, pone el sello del SAT y me regresa ya un documento digital que ya es un comprobante fiscal. A veces tarda segundos, a veces tarda minutos, pero conforme a resolución miscelánea, puede tardar esto hasta 72 horas. Yo les puedo asegurar que muchos de ustedes han emitido comprobantes o le han dado al botón expedir comprobante y este se hace hasta el siguiente día o se realiza hasta el siguiente día o horas después. Depende a veces mucho de ello la saturación que tengan los sistemas del PAC o del propio SAT. Bueno, el SAT o el PAC realizan este proceso, me devuelven un documento digital que ya es un comprobante fiscal digital y a su vez, pues yo voy a tener la posibilidad de entregarlo, enviarlo, dárselo a mi cliente en su versión impresa o en su representación impresa, que generalmente es un archivo con extensión PDF o con la versión XML. Este es el proceso de generación de un comprobante fiscal. Vean ustedes que si yo agoto las 24 horas que tengo por reglamento, el SAT agota sus 72 horas que tiene para el proceso que ellos tienen que realizar y pues esto puede tardar hasta 4 días. Y vean ustedes que no depende de mí, porque estas 72 horas que tiene para el timbrado el SAT y el PAC no dependen de mí. Entonces, por eso es ilógico, de alguna manera, en mi opinión, que me puedan o pretendan obligar a que al momento de expedir un comprobante, pues yo lo tenga que hacer en ese momento, ¿sale? Bueno, somos casi 180 conectados en vivo. Ojalá y nos puedan ayudar a compartir la transmisión. La verdad es que el día de hoy no queríamos dejar de lado, pues tener como cada viernes a las 10 de la mañana nuestra transmisión en vivo
El día de hoy pues no pudo estar el maestro Jesús Milla, tuvo un compromiso, tuvo que salir de la ciudad. Pero bueno, saben ustedes que indudablemente si no está él o si no estoy yo, pues siempre tendremos programa pues para todos ustedes y sobre todo para toda la membresía que esperemos que les sea de utilidad pues estos programas que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo por esta encomienda que nos hizo, eh, pues nos solicitó nuestro presidente, el maestro Miranda de Santiago. Entonces, pero bueno, vamos a ver aquí más preguntas. Vamos a ver si tenemos más preguntas, porque les dije que me ayudaran con más preguntas. Dice Erika. Aniux Hernández, buen día. ¿Cuántos días adicionales son para que se emita el comprobante? Ya la contesté. Javier dice, buen día, acabo de llamar al SAT respecto a una factura con el método de pago en una sola exhibición. Y me comentan que la factura PUE se toma todo el mes según la regla 27139 de la resolución miscelánea. Es correcto, Javier, pero recuerda que esto es una facilidad. La facilidad consiste en que tú emitas en el mes el comprobante que diga pago en una sola exhibición y se señale la forma en la que se va a pagar el comprobante. Si en el transcurso del mes se cumple con lo que pusiste en el comprobante al momento de expedirlo, es decir, que se pague en una sola exhibición, y si le pusiste que va a ser con cheque, que se pague con cheque y se pagó con cheque o con transferencia, entonces ya no tienes la obligación de emitir el comprobante con el complemento de recepción de pagos o el recibo electrónico de pagos. Esa es una facilidad, pero puedo no adoptarla. Yo en lo personal, con muchos de mis clientes, lo que he hecho es hacer todo un proceso para tener un mayor control. Y entonces, ejemplo, en algunos casos, para mantener el control y tener la correcta revisión y no cometer errores, todos los comprobantes que se emiten en el mes se hacen con la clave pago en parcialidades o diferido. El siguiente proceso es que cuando el cliente paga, se va a tener que emitir el comprobante con el complemento. Esto lo hacemos, se cobra en el mismo mes o se cobra en el siguiente mes. Eh, en mi opinión, en muchos de los casos nos ha ayudado bastante, sobre todo para tener procesos de revisión y también de expedición de comprobantes que pues, nos ayuden a pues, cometer la mayor cantidad de errores. Pero tiene razón, Javier, la autoridad con esta regla 27139 es una facilidad que desde hace muchos años está por ahí. Luz Castro dice, ¿qué repercusión tiene que el archivo PDF no contenga todos los requisitos, aunque el XML sí los tenga? No debías tener ninguna repercusión, Luz, sobre todo porque el PDF o la representación impresa no es el comprobante fiscal digital. Es decir, si la autoridad te revisa el PDF y te observa la ausencia de un requisito en el PDF, pero que sí está en el XML, no puede prohibirte la deducción. La autoridad en estricto sentido tendría que revisar el archivo XML. Entonces, yo te sugeriría que si tu representación impresa no contiene los requisitos, uno, lo verifiques con el proveedor para que sí aparezcan y no tengas ese detalle y no haya lugar a dudas de tus requisitos en el comprobante. Y dos, te puedes buscar un lector de CFDIs o de XML y que te convierta o te genere otra representación impresa que contenga la información que aparece en el XML. Entonces, yo no le vería ningún problema, sobre todo si estás segura y si ya te aseguraste de que el XML contiene esa información. Miguel Lemus, saludos. Ana Lilia, saludos. Yasmín Grajales dice, ¿qué pasa si el complemento se realiza después de los 5 días posteriores al mes de pago? Bueno, para quien lo emite ya cometió una infracción. ¿Están de acuerdo? Ya lo hizo fuera de tiempo, pero si la autoridad no llega con una visita domiciliaria para verificar la expedición de comprobantes, pues puede que no lo sancione porque
si lo hace de forma espontánea, conforme al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, pues probablemente no va a tener sanción en ese sentido. Lo hizo días después. ¿Qué afectación va a tener para el que pagó, para el que lo va a recibir? Pues bueno, yo tampoco consideraría que existiera una afectación tan grave. Uno, porque está dentro del mes. Dos, está dentro del año y entonces cumplió con requisitos de deducibilidad. Pero obviamente yo soy siempre de la idea de, pues no, eh, pues no aflojar las riendas y no por esta razón permitirle al emisor que me lo dé fuera de tiempo, ¿no? Yo creo que si lo pudiera tener al día, en tiempo, sería lo ideal. Mercedes Garduños dice: ¿es correcto que un CFDI de egresos, nota de crédito, sea emitido sin relacionar el CFDI de ingresos? Y si es posible relacionar este CFDI de egresos en el complemento de pago. Bueno, la primera parte estoy de acuerdo, considero que sí es algo que puede ocurrir. Ahorita te digo, Mercedes, en qué supuesto. Y el CFDI de egresos relacionado con el complemento de pagos no le veo sentido. Me explico la primera parte. ¿En qué casos puedo emitir un comprobante de egresos, una nota de crédito, sin relacionarla con un CFDI de ingresos? Vamos a verle la lógica, fíjense. Si yo vendo y después doy un descuento, por ese descuento emito una nota de crédito y esa nota de crédito o comprobante de egresos lo relaciono con eh, el comprobante original que contiene la operación a la que otorgué el descuento. ¿Están de acuerdo? Siguiente supuesto. Vendo un producto y tiempo después el cliente me devuelve mercancía de esa operación. Tengo que emitir un comprobante de egresos, una nota de crédito por devolución, y la voy a tener que relacionar con el comprobante original. Vean ustedes que en estos dos ejemplos que puse, primero emito el comprobante de ingresos, después la nota de crédito y la relaciono. Y es por eso que Mercedes pregunta: oye, ¿en qué casos puedo emitir un comprobante de egresos sin relacionarlo con uno de ingresos? Bueno, vamos a suponer que tengo un cliente al que le vendo mucho producto, me paga, y una vez que yo determino cuánto me compró en el año, le otorgo un descuento por volumen de compras. Y le digo: oye, ¿sabes qué? Por todo lo que me compraste de enero al mes de junio del 2023, te voy a otorgar un 5% de descuento en tus siguientes compras. Y entonces ahí es donde nace esta probable situación, en donde ahorita que le estoy haciendo un descuento y que no está relacionada con una operación porque no hay todavía operación, es decir, un descuento anticipado, voy a tener que emitir el comprobante de egresos con ese descuento anticipado. No voy a relacionarlo con ningún comprobante porque todavía no estoy aplicando ese descuento. Y lo que va a ocurrir posteriormente es que voy a emitir, cuando se dé una venta o se dé una siguiente operación, en ese comprobante de ingresos voy a relacionar esta nota de crédito con el descuento que se está haciendo o ese descuento que se hizo. Es uno de los supuestos que la guía de llenado, las guías de llenados del comprobante establecen para emitir comprobantes de egresos por descuentos anticipados. Hay dos opciones, recordemos. La primera es esta que yo comenté. Al momento de dar el descuento, emites el comprobante del descuento sin relacionarlo, y cuando se da la venta en la que vas a aplicar el descuento, ahí relacionas. O la segunda opción es no emitir el comprobante por el descuento, sino hacerlo hasta que tengas la venta y apliques el descuento. Hasta ese momento que ya vas a tener el comprobante de la venta o del ingreso, vas a hacer el de egresos para aplicar el descuento. Es tardar o diferir la emisión del comprobante de egresos por el descuento. La segunda no me gusta, Mercedes, la segunda no me gusta por una razón. Si brincas de año, ya no puedes deducir porque no emitiste el comprobante. Entonces, si lo haces durante el año, no tienes problema porque recuerda que los descuentos, bonificaciones y devoluciones se deducen hasta la declaración anual.
pero si yo doy un descuento anticipado a final de año y no emito el comprobante de egresos, no deduzco. Entonces yo me iría por la primera opción. Depende ahí, ahora sí que la, la, el criterio de cada uno de ustedes, ¿ok? Vamos a ver aquí más preguntas. María Aguilar dice, buenos días. ¿Una persona física con actividad empresarial y una moral reciclo pueden emitir CFDI globales público en general? Sí, de hecho, todos están obligados a emitir comprobantes globales por público en general, sea reciclo, sea RIF, seas moral general, seas lo que seas, tienes que emitir un comprobante global por esas operaciones que se hicieron con público en general, están obligados. Probablemente lo que va a cambiar es la periodicidad de emisión. Por ejemplo, los del RIF, que tienen la obligación de hacerlos de forma bimestralmente, pero bueno, ahí están. Ali Martínez dice una pregunta, ¿es correcto que se emita una nota de crédito de descuento por devolución de mercancía y por descuento por pronto pago en una sola nota? ¿Está relacionada al mismo CFDI? No le veo problema. Una nota de crédito por descuento por devolución. Bueno, sí se disminuye la factura original por una devolución, sí, y por descuento por pronto pago en una sola nota, sí. Lo único, Ali, es que yo lo que verificaría es que en el mismo comprobante aparecieran dos conceptos. Primer concepto, devolución de mercancía. Segundo concepto, descuento por pronto pago. Total, el total de los dos, de las dos disminuciones que se van a hacer al comprobante. No puedo mezclar, no puedo poner todo en uno solo porque yo tengo que identificar tanto en el comprobante como en mi contabilidad cuánto fue devolución y cuánto fue descuento. Si yo lo pongo en un solo concepto, se va a dificultar la identificación de la operación y lo que no queremos es pues malos entendidos con la autoridad, ¿verdad? Perlita Fons dice, tengo detalles con facturas de arrendamiento. Con facturas de arrendamiento. La persona moral recibe la factura de una persona física por arrendamiento. En ocasiones se equivoca la persona física y hace otra factura, pero ya no cancela la incorrecta. Esto ocasiona que la persona moral tenga la observación por parte de la autoridad porque hay diferencias en el pago de sus retenciones. Es correcto. ¿De qué manera se le puede exigir a la persona física que cancele la factura incorrecta? Pues bueno, ¿de qué manera se le puede exigir? Pues hablándole, pidiéndoselo. Dos, quizá utilizando el mecanismo de aclaración que establece la resolución miscelánea, si no mal recuerdo, la regla 27147, si no ahorita la confirmo, en donde se puede levantar un caso para que aquel que tiene que cancelar un comprobante lo haga, pero recuerda que en este proceso la autoridad solamente funge como mediadora, no va a obligar, no va a llevar a cabo una acción que provoque o que obliga a que aquel que lo tenga que cancelar lo haga, sino solamente va a ser un llamado cordial, amistoso para que cancele el comprobante. Pero bueno, eso podrías hacer. Rob Esponja, y bueno, sí, sí lo tienes que verificar, Perlita, porque pues si no, les van a llegar muy frecuentemente diferencias por vigilancia profunda o por cartas de invitación, por esas diferencias en el comprobante, ¿sale? Pero bueno, les agradezco a todos los que están conectados en vivo. Estamos casi por cerrar la transmisión del día de hoy. Sigo yo con sus preguntas. No olviden compartir la transmisión. Ojalá y a ver si llegamos hoy a 300 conectados en vivo. Rob Esponja dice, buenos días, una empresa no me quiere cancelar una factura, me rechaza la cancelación, ya hablé con el encargado, pero me la siguen rechazando, ¿qué puedo hacer? Utilice este mecanismo, Rob, este mecanismo. A ver si me pueden quitar la presentación en lo que busco esta regla. Gracias. Esta regla que permite la aclaración de CFDIs. A ver, ahorita les digo cuál es. Ah, sí, es 27147. No, 271. 27145. A ver si me pueden ayudar ahora sí a volver a poner la presentación. Sobre todo porque ya son varias preguntas. Esta regla 27145
Es la que pueden utilizar todos aquellos que tienen problemas con cancelaciones o emisiones de comprobantes que desconocen. No lo dejen en saco roto, utilicen esta facilidad eh, que se llama conciliación de quejas por facturación. Obviamente, como les dije, la autoridad no va a obligar a nadie, pero pues puede ser un medio de presión, sobre todo para que puedan obtener el resultado que están buscando. También pueden checar o deben de checar la ficha de trámite 304 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, este es un punto que podrían utilizar, ¿sale? Firme como la piedra dice, ¿qué método de pago debe llevar un CFDI emitido en meses posteriores al pago? En su caso, ¿sería un CFDI con complemento de pago para ese CFDI? Sí. Miren, les voy a decir otro punto importante. Sugerencia. O más bien, no lo voy a dar como sugerencia, sino les voy a decir lo que yo haría. Ya cada quien decidirá. Vamos a suponer que ahorita en el mes de julio pago una operación, ¿no? O cobro. Vamos a verlo del lado del que cobra. En el mes de julio me pagan 1,000,000 de pesos, más el IVA, 160,000 pesos, total 1,160,000 pesos. Me pagan en este mes de julio. Me equivoco en la expedición del comprobante, pero el error nos damos cuenta hasta septiembre. Vamos a suponer que en septiembre me habla mi cliente y me dice, oye Miguel, te equivocaste en el comprobante que me hiciste del mes de julio, eh, te equivocaste en el concepto, X, un error que hay que corregir. Y entonces me solicita la reexpedición del comprobante. Entonces, yo tengo varias opciones de expedir el comprobante o reexpedir el comprobante en el mes del mes de septiembre. Yo creo que es importante ver las consecuencias que va a tener hacerlo de una forma o hacerlo de otra forma. Uno, cancelo, sustituyo y el sustituto lo expido con la clave pago en una sola exhibición. Eh, Ahí me preocuparía una razón. Cuando expedimos un comprobante que dice pago en una sola exhibición, significa que al momento de expedir el comprobante, cobre toda la operación. Si ese comprobante va a tener fecha de septiembre, me preocupa que la autoridad agarre todos los FDIs del mes de septiembre que tienen la clave pago en una sola exhibición y los sume para determinarme el IVA o el impuesto sobre la renta, dependiendo el régimen en el que me encuentre. Eso me preocuparía, porque ese comprobante sustituto que tiene fecha de septiembre y que tiene clave pago en una sola exhibición, no es que se haya cobrado en septiembre, se cobró en julio, pero la información puede generar discrepancia con la autoridad. ¿Qué haría yo? En septiembre, el comprobante sustituto lo expido con la clave pago en parcialidades o diferido. Con eso la autoridad no lo va a tomar o no va a tomar ese comprobante para determinarme el IVA en ese mes, porque la clave PPD o pago en parcialidades o diferido lo que indica es que no he cobrado la operación. Una vez que emito el comprobante sustituto, expido un comprobante que contenga el complemento para recepción de pagos. Aquí va a ser muy interesante ver lo que va a ocurrir, porque ese comprobante de pagos que voy a emitir en septiembre por el cobro que recibí en julio, en la parte del complemento, fíjense, voy a poner aquí, déjenme poner aquí el complemento, fíjense, ahí está, fíjense. Ese es el comprobante que va a tener fecha de septiembre, la estructura general. Pero en el complemento de pagos, que es esa área verde que se adjuntó al CFDI, me va a pedir información muy valiosa en donde yo voy a tener la posibilidad de indicarle con precisión a la autoridad cuándo fue que se cobró.
Es decir, en la estructura general, el comprobante va a señalar que se expidió en el mes de septiembre, pero en el complemento voy a decir que el cobro o el pago de esa operación se hizo X día, minuto y segundo del mes de julio. Entonces, la autoridad va a tener la información correcta y adecuada de cuándo fue que se cobraron las operaciones. Yo haría eso, salvo su mejor opinión, pero bueno, es interesante verificar cómo pudiera utilizar la información en este sentido, ¿sale? Vero Aparicio dice, contador, buen día. Disculpe, ¿para un condominio puede hacer la factura del mes por el total de las cuotas cobradas de ese mes o debe hacerlas por departamento? Bueno, depende, Vero. Si nadie pide comprobante por el pago de cuotas o de mantenimientos, pues hago uno global. Pero ¿qué pasa si el departamento del 623 pide un comprobante para deducir la cuota de mantenimiento? Pues esa operación la voy a tener que separar de la global para hacerla de forma individual. Entonces depende, Vero. María Aguilar dice una pregunta más. Una persona física, actividad empresarial, está irregular en sus declaraciones del ejercicio fiscal 2022. ¿Se puede emitir los CFDIs globales de venta público para ese ejercicio? Sí, Mari, lo tienes que hacer. No es que muchos creen que por no haber hecho los comprobantes en años anteriores ya no los van a hacer, o ya se liberaron de hacerlos, o ya no los tienen por qué hacer. Los tienen que hacer. Si yo en el 2020 no expedí comprobantes estando obligado a hacerlo, lo tengo que hacer porque corro el riesgo de que la autoridad venga, me visite, detecte que no emití comprobantes y me sancione por cada comprobante no expedido. Entonces lo tienes que hacer. Obviamente te va a ayudar muchísimo esta versión nueva, la versión 4.0, porque voy a irme a ver si encuentro aquí el dato de la operación público en general. Fíjense, hay un punto importante, bueno, no lo encuentro, pero en la versión 4.0 del CFDI, cuando yo expido comprobantes de operaciones con público en general, se habilita un nodo en donde en ese nodo yo voy a señalar el mes y el año al que corresponde la operación. Entonces, yo ahorita, el 14 de julio del 2023, a las 10:50 de la mañana, puedo emitir un comprobante global de operaciones público en general del año 2020, del mes de diciembre, y en el comprobante voy a indicarle a la autoridad con precisión que, si bien es cierto, se expidió el día de hoy, la operación corresponde al mes de diciembre del 2020. Entonces, es una de las, me parece, de los aciertos que tuvieron en la versión 4.0. El tema es que solamente es para operaciones público en general. Ojalá la autoridad y lo hubiera hecho para todas las demás operaciones, porque con ese dato, vaya, tuviera la información mucho más precisa y mucho más al corriente. Pero bueno, esto es el punto. Tenemos muchísimas preguntas. Yo creí que no iban a ser muchísimas. A ver, vamos a ver aquí algunas. Déjeme ver dónde me quedé. Tere Serrano dice, buenos días. Un cliente me está solicitando que cancele una factura de septiembre de 2022 para que me paguen. ¿Qué puedo hacer si ya no se pueden cancelar facturas? Pues nada. O sea, ya no te va a dejar el sistema cancelar esa factura, porque recuerden que el plazo para cancelar comprobantes es hasta la fecha en la que se deba de presentar la declaración anual. Entonces, probablemente, Tere, el sistema ya no te deje cancelar el comprobante. El cliente te dice, oye, si no me la refacturas, pues no te pago. Y entonces, ¿se imaginan ustedes esta disyuntiva que tiene Tere? El SAT no le deja cancelar la factura. Y si no la cancela, pues no va a expedir la siguiente. Y si no expide la siguiente, el cliente no le va a pagar. O tiene
O puede tomar la siguiente decisión, pues no la cancelo porque el sistema no me deja y expido el nuevo comprobante sustituto para que el cliente me pague. Pues ahí vamos a tener otro detalle porque Tere Serrano va a tener dos facturas vivas. La que expidió originalmente y le pidieron que cancelara y la que expidió ahorita para que le pagaran. Yo lo que haría, Tere, es ver con el cliente y a ver si me puedes contestar por qué quiere que la canceles. O sea, ¿por qué razón quiere que canceles el comprobante? ¿Tiene errores? ¿O simplemente es porque es de sus clientes que les gustan tener en el mes la factura y en el mes el pago? Porque si eso o de eso se trata, puede ser que se trate nada más de un capricho del cliente. Y permítanme que lo diga de esa forma, porque puede tratarse simplemente de un capricho del cliente. Porque hay muchos que les gusta así. En el mes, mi factura y mi pago. Te cambiamos de mes, me cambias la factura, porque en el mes tiene que estar mi factura y mi pago. Eso en muchos de los casos es capricho, porque probablemente el cliente ya dedujo con el comprobante que le diste. Y lo que ahorita va a ocurrir es que te va a pagar y él va a tener derecho al acreditamiento con el comprobante de pagos que le expidas ahorita que te pague. Entonces puede ser que se trate de un capricho. Y entonces yo verificaría por qué quiere que se cambie, aclararía, le explicaría y a lo mejor se resuelve, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está muy interesante el tema, muy buenas las preguntas. Por ejemplo, aquí RD dice: buenos días, para la nota de crédito ocupo los siguientes datos para determinar forma de pago, la original de la factura y método de pago. Pues correcto, sí, es lo que dice, si no me equivoco, la guía de llenado. Ok, dice, ¿cómo le explico a mi cliente que las notas de crédito tienen que ir enlazadas directamente a una factura y no al pago global que realizó? Ah, pues bueno, probablemente en la guía de llenado, RD, en la guía de llenado, ahí vas a tener los ejemplos. Puede ser que te ayude bastante la guía de llenado. Pero bueno, estamos llegando a la parte final de nuestra transmisión. La verdad es que les agradezco a todos los que atendieron nuestro llamado para podernos conectar en vivo. El día de hoy no tuvimos invitado, tampoco nos puede acompañar el maestro Jesús Milla, a quien le mandamos un saludo. Saben que nunca falta, el día de hoy pues tuvo un compromiso del cual no pudo dejar de estar, pero por supuesto que me encargó muchísimo que estuviera aquí con ustedes. Les manda un saludo y me despido a nombre de todos los que hacen posible esta transmisión, todo el equipo técnico, nuestro presidente José Manuel Miranda de Santiago, a nombre de Jesús Milla y de la Comisión Fiscal, pues les agradezco la atención que tuvieron para el programa del día de hoy. Que tengan bonita tarde, bonita mañana y bonita tarde. Hasta luego.